maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Hola, de nuevo nuestra cita de domingo. Acompáñame por favor a leer el libro de Mateo capítulo 7. Vamos a leer el capítulo 7, verso número 16 del libro de Mateo. Bienvenidos. Mateo 17, 16. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? De nuevo, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Padre, gracias, porque tú a través de una enseñanza sencilla, directa, simple, nos llevas a comprender por medio de tu Espíritu Santo lo que tú quieres y lo que tú esperas de nosotros. Oramos pues, Señor, en el nombre de Jesucristo, y te pedimos que hoy nos lleves a comprender lo que tú esperas y quieres nosotros a través de este mensaje. Confiamos que tu Espíritu haga lo suyo, y nosotros en tanto no seremos oídos sordos ni nuestra voluntad necia, sino que por el contrario atenderemos y actuaremos. En el nombre de Jesús oramos, el pueblo cuando dice amén y amén. Bueno, no he podido ir a desarrollar la actividad de la iglesia. He tenido algunos inconvenientes de salud. Si no lo sabía, acompáñenos en oración, por favor, se lo agradezco profundamente. Pero cuando leo este mensaje, y ya entrando en materia, dice, por sus frutos los conocerán. Y mi pregunta aquí, ¿cómo te conocen? ¿Cómo me conoces tú a mí? O sea, ¿cómo sabes quién soy, qué represento? Por sus frutos los conocerán. Como toda en la vida, lo que se siembra produce una cosecha. La ley del siembra, la ley de la cosecha. Pero también se habla la ley de la causalidad. Toda acción tiene su efecto y todo efecto tiene una causa, ¿cierto? El fruto será dado según la especie de lo sembrado y lo cultivado.
Tú siembras algo y cultivas, es decir, le echas unos nutrientes al suelo, ¿cierto? Le arreglas alrededor de la planta o del sembradío algunas acciones puntuales. Unos, por ejemplo, se siembran de estaca, otros sencillamente se hace un orificio y se tiran los granos, ¿cierto? En fin, de acuerdo a cómo se ha sembrado y cultivado. Pero hay una cosa particular. Ese fruto que usted está sembrando, esa semilla que está sembrando, seguirá entonces la voz del Creador. ¿Y qué dice el Creador? Pues sencillamente que cada árbol dará su fruto según su especie. Y lo importante aquí es que el Señor Jesús nos llama la atención y nos dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los cardos? Porque es que un espino no está llamado por el Señor a dar uvas, ni mucho menos un cardo está llamado a dar higos o a producir higos. La siembra requiere de un cuidado, y ese mismo cuidado es el que nos va a llevar a entender qué tanta atención y qué tanta vigilancia se le está dando a esa semilla y a ese fruto que está siendo cultivado en ese lugar. El Señor siempre nos enseña a través de algunos símbolos, algunos ejemplos claros que podemos entender como este. Siembras espinos, no vas a cosechar uvas. Entonces, ¿cómo eres conocido por las demás personas? Las que te rodean, las personas que están a tu alrededor. Te conocen por ser malgeniado, desobediente, pasivo, esos que dicen sí, pero no lo haces. Esos que el Señor les llama la atención y los confronta y dicen, sí, te voy a enviar, sí, pero, nada. Eres ese creyente quizás de doble faz, por aquí, y por allá. Esos de los que son gaticos en la iglesia, pero son leones rugientes en la casa. Quizás eres de aquellos que en particular no les agrada que les llamen la atención a sus hijos. Escúchame bien esto, por favor. Cuando tú lo colocaste para que esa multitud de testigos o esos testigos dentro de la iglesia, cuando tú estás presentando a tu hijo, te comprometiste y ellos se comprometieron contigo también a enseñar y guiar por buen camino a tu hijo. Pero si tú no lo haces cuando uno de ellos lo hace, ¿cómo te comportas? ¿Cuál es el fruto que estás sacando allí? Te conocen más por lo que estás creyendo y recibiendo, porque buscas de todos lados en la red, en el internet, por todos lados, y sacas de aquí, sin importar quién es el que lo escribe y de qué manera lo escribe, porque hemos visto a muchas personas que colocan escritos de algunos filósofos y tratadistas humanistas que en un momento determinado denigran de la religión y denigran del Señor Jesucristo, pero sus pensamientos les parecen supremamente lindos. Entonces, ¿en qué está pasando tu cosecha, tu siembra? En pensamientos y filosofías humanas, en personas que no creen o no creyeron en el Señor y que simplemente dan un eslogan muy bonito. Eres de aquellos que tu pecado es tan grande que te esfuerzas continuamente por el perdón. Entonces vives haciendo muchas cosas y la gente te conoce por esos frutos de hacer, pero siempre te ven como que falta algo, como que sí, el cristianismo es chévere, pero no te ven en el resto, ¿cierto? Eres de aquellos que malcrían a tus hijos, eres de aquel que en un momento determinado no le pones límites a tus hijos porque ya están grandes, ya eso para qué, eso ya no es posible. Eres de aquellas personas quizás que uno de los frutos que más se ven es que no pones un límite al pecado. Bueno, ¿cómo te conocen? Vayamos entonces a identificar los frutos que se producen cuando se vive tras las fábulas, tras las filosofías, tras los pensamientos del mundo que cambian, ¿cierto? Tras falsos profetas, tras oír por todos lados, pero no oír la palabra ni el mensaje de la palabra del Señor. Porque, ¿cuáles frutos está generándose en su vida entonces, mi querido? Porque la pregunta es ese, y el tema hoy es ese precisamente. ¿Cómo te conoce? Recuerda que usted y yo estamos llamados a ser aquellos que damos buen fruto, ¿cierto? Y que ese buen fruto se genera a través de vivir la palabra a diario. Entonces, ¿cómo te conoce? Primer punto, el fruto del desasosiego. Voy a nombrar los frutos que son malos
y ahí mismo vamos dando frutos buenos. ¿Les parece? Ok, de acuerdo. Desasosiego, el fruto del desasosiego. Salmo capítulo 32, verso número 3. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Tremendo. Mientras guardé silencio. Entonces anda en zozobra. Los frutos que se ven son el desasosiego, que conlleva la zozobra, la ansiedad, la tribulación, la agonía, al pecado que no se confiesa, a esa acción de que el Señor desde el interior te está llamando a que hables, a que cambies, pero vive más bien en lamento y en pena y en agonía, como las almas en pena, o como las almas benditas del purgatorio que andan para arriba, para abajo. ¡Ay! El hecho de no involucrar al Señor en nuestras ocasiones, en nuestras situaciones particulares, ocasiona desasosiego. El hecho de no hablar con el Señor, el hecho de guardarnos las cosas y no buscarle a Él, hace necesariamente que permanezcamos con malestar, con una preocupación, con agonía, con zozobra, con ansiedad. Romanos capítulo 8, por favor, verso número 1 y siguiente, dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, si tú y yo estamos en Cristo, unidos a Cristo, y el que nos une es el Padre, ¿por medio de qué? De hacer esa confesión, donde decimos: Jesús, te hago mi Señor y Salvador personal. Y al hacerlo, entonces quedo inmediatamente unido a Cristo. ¿Cómo es eso posible? Pues el Señor es todopoderoso. Yo debo creerlo y vivir con base en eso. Entonces me dice que ya he sido liberado del pecado, que he sido liberado de la muerte, de la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? La que te manda continuamente a vivir en el pecado y a permanecer en el pecado. Verso número 3. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Es decir, la naturaleza de pecado fue más fuerte incluso que la ley misma. La ley por eso no pudo liberar al pueblo, ni podía liberarte a ti y a mí. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Entonces, al ofrecerse Cristo en sacrificio por el pecado, anula el poder del pecado sobre nosotros. En consecuencia, si antes la naturaleza pecaminosa anulaba el poder de la ley, pues entonces Jesús anula el poder del pecado. Tremendo, ¿no? Entonces, algo más. Así condenó Dios al pecado. Envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Entonces, la ley demanda una acción de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa anula el poder de la ley por su poder de pecado, porque es grande y lo anula. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Dice que las justas demandas de la ley se cumplen en nosotros. ¿Por qué se cumplen? Porque Jesús anuló el poder del pecado. Amén. Luego, ¿por qué el desasosiego? Aquí entonces, mi querido, debemos entender entonces que un fruto que debemos siempre ostentar y demostrar es que debemos vivir espiritualmente, no carnal, ni conforme al mundo, ni como nos sentimos o nos parecemos o nos movemos. Para nada. No podemos movernos por medio de la carne y las emociones. Nuestros frutos han de ser espirituales. Amén. Ya no tendremos entonces más silencio ante el Señor. Entonces, un fruto espiritual es que cuando rápidamente hay en nosotros un pecado, pues rápidamente vamos y lo confesamos, sentimos pesar por haber cometido esa falta, ¿cierto? Y le damos la espalda al pecado. Arrepentimiento. Ese es un fruto espiritual. Den frutos de verdadero arrepentimiento, dice el Señor. Den frutos que demuestren su arrepentimiento. Es decir, un fruto espiritual es un cambio. Antes tenías problemas porque mirabas pornografía, pues a partir del momento en el cual tú eres libre del poder del pecado sobre tu vida, tú sencillamente apagas el medio por el cual estás viendo la pornografía y decides no volver a hacerlo. Porque el Señor te da el poder para poder realizarlo, poder para poder hacerlo. Él te da el poder para poder hacerlo, porque tu poder no basta.
Nuestro poder es poco, es limitado, el poder del Señor es ilimitado. Entonces podemos ir con confianza al Señor y nuestro fruto será no solamente el de poder hablar con Papá Dios en libertad, sino también habrá un fruto de alegría, de paz y escúchame bien aquí, un fruto de fidelidad, es decir, de fe. Creemos y vivimos conforme a lo que creemos. Convicción. Segundo fruto que se ve en muchos creyentes y que así permiten ser reconocidos, son frutos de cargas anímicas. Es decir, viven cargados en su alma. Sus emociones viven a toda hora en tribulación. Sus emociones viven como una sirena, como una montaña rusa. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y la sirena, din, 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 dando vueltas porque viene la subida, viene la bajada. Son personas que en un momento determinado viven con unas cargas emocionales tan fuertes porque no logro hacer tal cosa, no alcanzo a tal otra, quiero hacer tal esto, no tengo esto, y su voluntad entonces vive un día, voy a hacer tal cosa, pero voy a hacer tal otra, y entonces tal cosa, entonces viven sujetos a la voluntad de la carne, del mundo, los pareceres y los moveres y los demás, nunca viven sujetos a la voluntad de Dios Padre. Entonces, por ejemplo, el Señor dice, hey, hijo mío, si tú ves que alguien te hace daño, yo me encargo. Mía la venganza, yo pagaré. Esa es una acción que nosotros tenemos que entregar al Señor. Entonces nos quitamos la carga de nuestras emociones sobre la venganza y más bien nos dejamos esa carga y además de eso, también quitamos esa carga de amargura y resentimiento, de malestar, de agobio que genera el hecho de saber, ¡ay, por qué hizo eso y por qué! Es que me la hizo, es que volvió a hacérmela. Esa es la carga anímica. Salmo 38:4, escucha lo que dice aquí. Mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada. Y alguno diría, pero es que pastor, esa persona me ofendió, esa persona me lastimó, luego la carga es de ella hacia mí. Esa persona fue la que me causó ese daño. ¿Yo por qué tengo que vivir una maldad? Esa no es maldad mía, esa es maldad del otro. Sí, pero es que para nosotros nos cuenta maldad, porque nosotros el Señor nos dice, si yo te perdoné, tú también debes perdonar. La maldad se hace cargo entonces, se hace carga en el alma. Afecta, como decía, las emociones. Tanto así que conduce a la insatisfacción, al desprendimiento, al sufrimiento, al padecimiento eterno. Y no deja mover, inactiva y agota. Porque hay frustración, porque no hay forma de cumplir los estándares de esas emociones que son tan fluctuantes. Entonces hoy queremos enamorarnos y el otro día, ay Señor, ¿será que sí es correcto? Entonces, bueno, si no es correcto, apruébamelo. Ojo, porque se pone a prueba el Señor. Y si el Señor te dijo que no lo hicieras, pues sencillamente no tienes por qué hacerlo. Porque después esa carga emocional viene a tu mente, a tu corazón, en donde mente, emociones y voluntad son el alma. Mente, emociones y voluntad son el alma. Amén, iglesia. Y entonces, mi querido, no nos deja movernos, inactiva, nos agota. Pero Jesús libera nuestras cargas originadas en el pecado. Recuerden, mis maldades me abruman. Algunos van a decir, no, pero yo no soy pecador, no tengo maldades. Pero si estás cargado anímicamente, recuerda que hay una palabra que enseñamos hace unos días atrás, en donde dice el Señor, voy a mirar qué es lo que hay oculto y voy a sacártelo para que tú lo puedas confesar. Recuérdame, Señor, los pecados que me son ocultos. ¿Ok? Entonces Jesús es el que libera de las cargas que originan el pecado, las desata, las quita de nosotros. Lucas capítulo 4, 18 y 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Miren que hay algo bien hermoso en lo que el Señor nos dice. Primero, que el Espíritu del Señor está sobre él, ¿cierto? Bien, porque esta es una palabra que expresa y que da Isaías en profecía, pero que se cumple en el Señor Jesucristo, porque Él es el que viene a quitar la carga. ¿Listo? Entonces el Señor lo unge, es decir, el Señor respalda la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre respalda la obra de su Hijo Jesucristo en esto, en que Él anuncia las buenas nuevas a los pobres. Entonces aquel que está cargado, a toda hora vive con tribulaciones, con cargas, y tú le vas a decir, ay, yo soy un pobre que te va a tener lo que hay que vivir con cargas y todo lo demás, ¿cierto? Pero también lo envió aquí a proclamar libertad al que está cautivo. El que está cautivo no necesariamente está en una cárcel. Y las personas que viven por emociones, y las personas que viven con fluctuaciones de voluntades,
Y las personas que viven continuamente con acosos mentales, sencillamente, pues no están en la cárcel, pero sí están cautivos. Dice que da vista a los ciegos. Se les pone de presente el pecado y lo ven todo color rosa, todo lindo, todo hermoso, todo puro, tan lindo, pero no ven que es pecado. Ven simplemente lo que quieren ver, sus emociones. ¿Sabes por qué? Porque ya comprometieron su corazón. Dice que al poner en libertad a los oprimidos. El oprimido es aquel que viene bajo presión de un tercero y puede oprimir el enemigo. Por eso que una de las acciones del enemigo es la opresión, ¿cierto? Y viene, puede oprimirse a través de un tercero, es decir, una persona X, ¿cierto? O también puede ser oprimido por sus propios anhelos, que son confusos porque no los ha llevado primero al Señor. Recuerden que las metas dependen de ti y dependen del Señor, pero los anhelos dependen de las circunstancias, de los eventos, de las personas, de que se den los momentos y de que sea el tiempo y que finalmente el Señor así lo quiera. Los anhelos dependen de muchos factores. El Señor dice que ha venido a pregonar el año del favor del Señor. Cuando habla de pregonar, es que el Señor dijo, oye, te he venido a darte hoy mi favor, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces eso inmediatamente nos quita la carga. Amén. Entonces Dios, a través de su Hijo Jesucristo, prepara el terreno para sembrar en ti la semilla de la libertad. Entonces, ¿su fruto cuál va a ser? Si hay libertad, hay amor, hay alegría, hay bondad, hay humildad, hay dominio propio. Se participa en las buenas nuevas a cualquier persona que esté a nuestro alrededor, porque como hay libertad, como estamos alegres, como amamos realmente lo que ama el Señor, y el Señor ama para que nosotros podamos entregar amor a otros, y el Señor ama para que más personas lo conozcan y lo reciban, y el Señor ama a aquellos que están perdidos. Amén. Y la bondad, porque se es generoso, se es misericordioso, así como el Señor fue con nosotros, también lo podemos llegar a ser nosotros. Y lo haremos cuando somos liberados de esas cargas de nuestra alma. ¿Ok? Tercer fruto por el cual se conocen algunos creyentes. Y la idea es, ¿por cuáles frutos te están conociendo? ¿Por los malos o por los buenos? El fruto de la acusación. Hechos capítulo 2, verso 37. Hechos 2, 37. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Mira que aquí hay una pregunta, y esta pregunta es crucial. Cuando estos hombres les enseñan la palabra, ellos, dice, se sintieron profundamente conmovidos, pero no se quedan ahí en la emoción, sino van a la acción. Sus ojos les fueron abiertos. Entonces llevan eso que ya tienen, lo llevan ahora a la acción, lo llevan ahora a emprendimiento, a realizarlo, ¿ok? Y el enemigo es el acusador de los creyentes. El enemigo mantiene cautivo a todo aquel que no se arrepiente, a todo aquel que no quiere cambiar. Ahora, si ya lo hiciste, pues entonces debes creer. Debes vivir libre sabiendo que ya has sido perdonado. Debes vivir y dejar también que vivan los tuyos, los que están a tu alrededor, que ellos también vivan libres, porque es que algunos, como no se sienten realmente perdonados, como algunos consideran que sus pecados son tan grandes, entonces tienen siempre a los suyos a su alrededor, los tienen atados y amarrados y no les permiten vivir en libertad. ¿Por qué? Pues porque es que lo que yo hice es terrible, es terrible. Y eso dice, no, espérate, yo ya te di libertad. ¿Ok? Vivan libres entonces. Que los tuyos vivan libres. Si tú quieres vivir cautivo, pues entonces ahí sí, como dice el Guajiro, problema tuyo. Pero el Señor vino para que los tuyos fueran libres, porque ellos, al ver los frutos que tú entregas, ellos buscarán también ser libres a través de nuestro Señor Jesucristo. La acusación por el pecado ya no está. Entonces vive libre. Y enseña eso a los tuyos para que ese fruto que tú estás viviendo ya de libertad lo disfruten ellos también. En Juan capítulo 8, 36 dice lo siguiente: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Entonces convéncete. ¿Quién te libertó? ¿Una iglesia, un pastor, un sacerdote? Si te libertó Jesucristo, estás libre verdaderamente. Eres verdaderamente libre. ¿De qué te libertó? Del pecado. Del poder del pecado. Recuerdo que leímos arriba allá en Romanos. Téngalo presente, por favor. Acompáñenme en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 16. Mire que Pedro fue uno de estos que
El fruto de la acusación se le vio, porque Pedro dijo, no, jamás yo te voy a negar, Jesús, ¿cómo se te ocurre que yo te voy a negar? No, 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 ni lo piense, cállese la boca, no diga eso, ay, cállese. ¿Cómo le ocurre? Y lo niega 3 veces. Entonces, ¿cuál es el fruto de la acusación de Pedro? Se esconde y se va a sus antiguas redes y empieza a lavar las redes, y ese es el tema de la acusación de Pedro. Ahí está Pedro acusado. Primera carta de Pedro dice lo siguiente: esto es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten la ley. De nuevo, eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Entonces, ¿qué está diciéndonos Pedro aquí? Que vivamos como personas libres. Que vivamos como personas libres, pero que no nos vayamos de esa libertad para disimular la maldad. Porque es que algunos viven en libertad, pero esconden la maldad. Y hablan tan libremente del amor. Entonces usted ve a un cristiano que dice, sí, hermano, mi Dios me libertó, Dios es amor, Él me perdonó. Pero entonces, si tiene chance de conquistar a una muchacha y ir a tener relaciones sexuales y convencerla a través de la labia cristiana, perdónenme así, porque eso empieza a decir cosas hermosas de la palabra, pero convencen a la pobre muchacha y la pobre muchacha cae redondita. Entonces, es que él era tan lindo, él me habló cosas lindas de la palabra, pero si era realmente libre del pecado, no tenía por qué estar practicando la maldad. Es decir, puede convencer, puede enseñarte la palabra del Señor, pero no puede invitarte a que peques. No puede aprovecharse de tu vulnerabilidad para que tú caigas en pecado y él disfrutar de su pecado, porque eso es así. Y el Señor dice, con eso ni te metas. Esos que practican a tales cosas, dice, con eso ni te metas. Entonces, ¿cuál será el fruto? Bueno, pues el fruto que usted y yo, cuando somos de aquellos que vivimos como siervos de Dios, entonces el fruto es el servir a Dios. Dice, den a todos el debido respeto. Entonces somos capaces de dar respeto a todos. Somos capaces de respetar la ley. Somos capaces de amar. Pero no un amor, venga para acá, los amo y los amo y los amo para hacer manoseo. No, el amor es respeto, no es jactancia, ¿cierto? No busca lo suyo. En primera carta a Corintios está todo lo que es el concepto del amor. Pero también otro fruto importante que se da aquí es el temor al Señor. Y cuando hablamos del temor al Señor, es que usted y yo nos depositamos en Él por completo, nos entregamos a Dios por completo y lo amamos. Entonces ya no amamos el pecado, ya no amamos nuestros pensamientos, ni nuestros sueños, ni nuestras acciones, sino amamos los pensamientos que tenemos y se los llevamos al Señor. Y siendo filtrados permanecen. Los que son caídos y decantados, los desechamos. Como por ejemplo, Señor, tengo un pensamiento, y es que si me llega a llegar este negocito, entonces de esa plática que tengo allí, entonces voy a regalar esto para los pobres. Pero el pensamiento tú lo llevas y el Señor te dice, pero es que esa plática que te va a llegar viene producto de un acto ilícito. Como alguna vez un hombre me dijo, pastor, muéstrame la palabra de Dios a ver si está permitido o no el soborno, porque es que yo trabajo con entidades públicas. Entonces yo coloqué la palabra simplemente maldición y salió más de 25 versículos que hablaban exactamente sobre el soborno y la maldición que traía consigo. Su esposa estaba pendiente de dar a luz en esos meses, y leí un versículo en donde decía, y llevará maldición a sus hijos. Le dije, mira lo que vas a hacer con tu hijo si continúas dando sobornos, porque tú dices que es que si no hay sobornos no hay trabajo. Si tú te paras en línea, no admites el soborno, no te dejas sobornar, sencillamente no llevará maldición a los tuyos. ¿Sabes qué hizo ese hombre? Se paró y se fue a la iglesia y no volvió. No fue libre. El fruto que está dando es un fruto de miedo a proveerse de cosas por sus propios recursos. No tuvo realmente temor del Señor. Es decir, no amó al Señor conforme a aquel que
sabe que Dios le provee de todo y para todo. ¿Ok? No hay miedo. El miedo es cuando se llega a la condenación, cuando se considera la condenación o cuando se vive porque se es condenado. Pero es que usted y yo en Cristo no somos condenados, hemos sido y somos libres. Amén. ¿Por qué? Pues porque el perdón ya no fue otorgado, mi querido. Eso entonces a usted y a mí nos libera para darnos sin límites al Señor. Y eso es el temor al Señor, entregarte por completo al Señor. Señor, mire, esto es lo que yo tengo, eso es lo que yo soy, eso es lo que quisiera hacer, tú dime qué es lo que quieres. Ese es temor al Señor, a adorarle y entregarse y depositar en Él todo lo que tú eres. Durante muchos años ejercí mi profesión, me gusta la profesión que ejercí, que tenía, cierto, que tengo, pero que no ejerzo. Pero me gocé, me la disfruté, investigué, aprendí cosas, enseñé cosas, lo disfruté, pero siempre lo hice diciendo, Señor, dime qué es lo que tú quieres que enseñe, Señor. Esto es lo que a mí me enseñaron, esto es lo que yo he aprendido, esto es lo que el mundo está diciendo, esto es lo que la ley dice, esto es lo que los hombres están formulando, dime tú qué dices. Entonces yo tomaba lo que el Señor me enseñaba y lo entregaba allí, y era extraordinario. Ese es temor del Señor. Amén. Niégate a ti mismo. No busques los placeres y los deseos tuyos. Amén. Cuarto, temor. El fruto del temor. Hechos capítulo 24, verso 25. Hechos 24, verso 25. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix tuvo miedo y le dijo, basta, por ahora basta. Puedes retirarte. Cuando sea oportuno, te mandaré llamar otra vez. Y es que aquí Félix tiene miedo precisamente por lo que estamos viendo de atrás, porque él sabía que el Señor, con lo que le estaba recibiendo como enseñanza, estaba diciéndole, sabes que tú eres el que va por ese camino de perdición y la acusación de tu pecado te abruma y te va a condenar. Cambia. Y entonces este man dice simplemente, basta. Puedes retirarte, como pasa hoy en día, que uno le dice a una persona, le enseña a una persona en particular, y dice, sí, usted tiene razón, sí, eso es tremendo, sí, pero dejémoslo para después. Después, si alguna cosa lo vuelvo a llamar, y postergan, porque quieren vivir siempre en esa acción de pecado. Y el Señor a ti y a mí nos llama a que no vivamos en acción de pecado, sino que vivamos sencillamente libres del temor, porque el pecado genera terror y genera temor. ¿Ok? Entonces ese miedo de Félix surge por su vida de pecado. No tenía seguro que iba a ser condenado, pero él esperó para arrepentirse. Ahora, no tengo presente en este momento si él finalmente se arrepintió, ¿cierto? O sencillamente, dejemos así, Pablo, tranquilo, vaya y después hablamos. Pero le quedó sonando, ¿no? Cuando viene el temor al demonio, cuando se le da más poder al demonio, que es una criatura. Satanás es un ser creado. Los demonios que acompañan a Satanás y que van y que están trabajando bajo la cobertura de Satanás son también creación de Dios, son criaturas de otro ámbito, de otra forma o de otro estilo que nosotros. Sí, claro, son ángeles caídos. Entonces genera temor, se tiene temor a la muerte, se tiene temor al demonio, se tiene temor a la enfermedad, se tiene temor al engaño, a ser engañado, ¿cierto? Se tiene temor al fracaso, a la quiebra, se tiene temor a no cumplir las expectativas o al sufrimiento. Pero cuando usted y yo estamos en el Señor y con el Señor, todo esto es quitado. ¿Sabes por qué? Porque Él se hace nuestro brazo fuerte, nuestro baluarte inconmovible. Hechos capítulo 13, 38 dice lo siguiente. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Escúchenme aquí, pero todo el que cree, ¿en qué se cree? En la obra de Jesús. ¿En quién se cree? En Jesús que hizo la obra. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Entonces nadie puede condenarte, realmente eres libre de todos los miedos. Absolutamente todos los miedos te son quitados.
Por eso las personas que son creyentes empiezan a trabajar con el Señor en lo que son sus fobias, y esas fobias se van disipando. Porque aunque la fobia en un momento determinado es un miedo, me permite también tener una precaución. Por ejemplo, miedo a el vacío. Pues entonces me ha puesto simplemente un sentido de preservación en donde yo debo tener cuidado al asomarme a un vacío, ¿cierto? Claustrofobia, a quedar o estar encerrado. Entonces yo puedo empezar con el Señor a entregarle esos miedos y decirle: Señor, mira, yo tengo temor de quedarme en un recinto, temor de quedarme encerrado en un lugar. Señor, ayúdame con esto. Y sabes que el Señor te va dando la libertad, porque ya te quitó todos los miedos. Tú lo que tienes que sencillamente es tomar esa libertad y avanzar por ella. Hay algo en particular. El fruto tuyo debe ser entonces el de la justicia, el practicar la justicia. ¿Recibiste perdón? Pues entonces darás perdón. ¿Recibiste misericordia? Pues entonces vas a dar misericordia. No vas a juzgar a otros. Vas a hacer primero tu autoevaluación, tu autoexamen. Y tú entonces vas a cambiar y dejarás lugar a que el Espíritu Santo trate con los demás y ellos cambiarán. No admitirás el pecado en tu vida. No propiciarás el pecado en tu vida, como tampoco propiciarás y facilitarás el pecado en otros, ni tampoco admitirás el pecado a tu alrededor. Amén. Como por ejemplo, cuando se admite la mentira, ¿cierto? Entonces, si tú eres de los que admiten la mentira en tu vida y tú practicas la mentirita de vez en cuando, pues entonces a tu alrededor, cuando se habla de una mentira, tú le vas a mentir. Algo que nos propusimos con mi esposa, con mis hijas desde pequeñas, es decirles a ellos: sea lo que sea, ustedes nunca van a decir una mentira. Enfrenten lo que tienen que enfrentar, pero siempre van a hablar con la verdad. Entonces ya sabían que cuando pasaba algo y le preguntábamos, ellas decían: me pasó tal cosa. Y era mejor para ellas, y ha sido siempre y fue siempre mejor para ellas, recibir quizás un castigo por lo que estaban diciendo antes que mentir. Porque es que la mentira es del diablo. Mentir no es con Dios. Si Dios es verdad y el camino que a ti y a mí nos conduce al Padre es la verdad, yo soy el camino al Padre, dice el Señor. La vida, la verdad, dice el Señor Jesús, ¿cierto? Y conocer la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, si usted y yo somos de aquellos que nos movemos en la libertad gracias a la verdad, ¿por qué vamos a pretender vivir libres moviéndonos con la mentira? Eso no es lógico. Lo lógico entonces sería es que no nos movemos libres, sino que más bien estamos atados y viviremos esclavizados por la mentira, porque es lo opuesto. ¿Ok? Otro ejemplo de este del temor es que si usted y yo, cuando hablamos de que el fruto del temor sería entonces practicar la justicia, es entonces, por ejemplo, cuando usted practica la fidelidad, porque usted estima lo que Dios estima, porque usted valora y agradece lo que Dios entrega y da gracias a Dios por todo, ¿cierto? Pero cuando usted practica la fidelidad es porque usted cree y deposita su fe en aquel que puede, en aquel que tiene y en aquel que es verdadero Dios. ¿Es verdadero Dios? Sí, es verdadero Dios. ¿Él puede? Sí, Él puede. Entonces, creo. Esa fidelidad te lleva entonces a que tú seas una persona también fiel y que seas fidedigna, es decir, que seas digna de ser creída, digna de ser considerada por hablar verdad. Y entonces no vas a admitir el engaño a tu alrededor. Quinto, el fruto de la pérdida de la libertad. Recordemos rápidamente cómo te conocen. Te conocen como una persona que vive en desasosiego o con frutos de desasosiego, de ansiedad, zozobra, frustración, agonía, ¿cierto? Te conocen por vivir cargado anímicamente, que eres fluctuante en tus emociones, vives insatisfecho, ¿cierto? Vives continuamente con padecimientos internos, ¿cierto? Agotados, inactivos. ¿Qué más? Otro frutico por ahí de esos malucos, la acusación. El fruto de la acusación es el que no le permite vivir en libertad, sino lo mantiene a toda hora amarrado, ¿cierto? El fruto del temor es ese que en un momento determinado las personas viven tan atemorizadas por la muerte y por la condenación que van a sufrir, que no les permite gozar realmente de la libertad a la cual fueron llamados, porque ya pasó la justicia sobre ellos, y al pasar la justicia sobre ellos, pues no serán juzgados dos veces. Bueno, miremos el último fruto que puede dar a conocer realmente quién es, y es el fruto de la pérdida de la libertad.
pérdida de la libertad. Isaías capítulo 58, versos 6 y siguientes. El ayuno que he escogido no es más bien, escuchen aquí, romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Escuchen aquí, el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia, desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper las ataduras. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que hay un fruto que permite que las personas se vean como aquellas que viven encadenadas por la injusticia, que viven atadas a unas correas con un yugo que es pesado y que no les corresponde. No es un yugo igual, sino por el contrario es un yugo desigual. Aquellos que viven oprimidos y aquellos que están atados. Y sobre todo, cuando hablamos de estos elementos, tiene que ver con nuestra vieja naturaleza. Porque continuamos tomando decisiones según la vieja naturaleza. Porque a veces se traen cositas del pasado y se siguen viviendo con esas cositas del pasado. El Señor dice, rompe con eso. Ya no hay lugar a que repitas cosas del pasado. Si tú eres nuevo en Cristo, ya el pasado no tiene por qué gobernarte. Ya las cosas del pasado no tienes por qué satisfacerlas. Tienes que ser libre. Entonces, el fruto de la pérdida del espíritu, de la pérdida de la libertad, permite que la gente vea a los creyentes como aquellos que viven con cadenas, así, y adoran, es que me la encierran, es que todo es injusto, es que esto es así, esto es así, que el yugo con el que caminan los hace querer tirar para un lado y no pueden porque ese otro yugo los arrastra y los pone en cansancio, los pone con desánimo, los pone con frustración porque, ay, yo por qué hice esto, me cargué con este yugo que, entonces pierde la libertad. O esos que viven oprimidos, ¿cierto? Y que no han sido puestos en libertad. La opresión es aquel que viene entonces de adentro y empieza a acosar y empieza a robar el espacio de la persona y le da desánimo, desapego por la vida, estrés. ¿Ok? Romper toda atadura. Cuando hablamos de romper toda atadura, las mentiritas, los chismecitos, las palabras groseras, ¿cierto? Dejémoslo para mañana. Hoy no cambio, mañana sí cambio. Eso se llama procrastinar. Dejar para mañana lo que puedes hacer realmente hoy. ¿Cierto? Los robitos, esos robos tontos de, ay, me encontré esto y me lo robé y me lo lleva ahí. Ojo con eso. Tu vieja naturaleza busca saciar los apetitos que tenía antes. Quiere volver a la esclavitud, a esa insaciable y variable menú que le robaba la libertad, que ya le fue dada, pero que se lo quiere arrebatar. Por eso aquí el ayuno es un arma efectiva para contrarrestar las ataduras, los yugos y la cautividad que propicia realmente el vivir continuamente en el pasado. Entonces, con un ayuno se rompen ataduras del pasado, se rompen las ataduras del pecado. Recuerden que el ayuno no es solamente abstenerse de consumir alimento. Por eso el Señor Jesús nos dice aquí, el ayuno que he escogido no es más bien romper. Entonces, si tú decides romper con cadenas de injusticia, pues estás haciendo ayuno. Y tú puedes hacer ayuno a partir de ese momento cuando te acabas de dar cuenta de que estás haciendo un acto de injusticia. Por ejemplo, te estás juzgando duramente a ti porque dices, es que este pecado no tiene perdón de Dios, estás actuando injustamente porque la justicia del Señor ya pasó sobre ti, pero tú sigues acusándote. Entonces dices, no, ya no más, yo soy libre a partir de ese momento. Ya, listo, ayunaste. Bien, así. Cuando tú decides desatar las correas del yugo y dices, no, espérate, yo tengo aquí una sociedad, o yo estoy escogiendo esto que no me conviene, esto que está mal, perdóname, ¿sabes qué? Mira, te pido perdón, me equivoqué, no fue lo correcto que hice, asumo la responsabilidad, pero hasta luego. Ya, acabaste de hacer un ayuno. No tienes que, ay, estoy en ayuno, ay, qué hambre tengo, es que tengo 40 días de ayuno, porque hacen ayuno de 21 días, de 22 días, de 40 días, y tú le vas, pero sigue con las mismas. A ver, ¿por qué no rompen esas cadenas, esas ataduras de las peleas, de los gritos, de la maledicencia? Mire, evalúe qué puntos de la carne sobresalen y haga ayuno sobre eso. Entonces, inmoralidades sexuales, hechicería, brujería,
gritos, maledicencias, calumnias, chismes y otras cosas parecidas. Entonces, si le apunta una de esas, haga un ayuno por eso. Y a partir de ese momento no lo haga más. Y punto. ¿Listo? Entonces, el fruto permanente del arrepentimiento en tu vida va a llevarte a una sana convicción para no pecar. Y entonces te va a respaldar en los hechos públicos y en los hechos privados. Porque si tú te arrepientes, vas a llevar sencillamente frutos de cambio. ¿Ok? Miren lo que dice Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido el corazón de a la enseñanza. Ya se han sometido el corazón a la enseñanza que le fue transmitida. Voy a volver a leerlo, perdón usted. Estoy algo acelerado. Perdón un momento. Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido el corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Salmo 97, verso 10 y 12. El Señor ama a los que odian el mal. Él protege la vida de sus fieles y los libra de manos de los impíos. La luz se esparce sobre los justos y la alegría sobre los rectos de corazón. Alégrense en el Señor, ustedes los justos, y alaben su santo nombre. Entonces aquí tú tienes presente su protección y su cuidado que están sobre tu vida. Y tú recibes la justicia del Señor. Luego el fruto será vivir alegre y alabando al Señor. Cuando tú realmente te das cuenta de que los frutos que has venido dando son frutos de pérdida de libertad, pues cuando te reconoces, pues vivirás alegre y alabarás al Señor. No vivirás alabando los pecados del pasado. Entonces, mi querido, ¿de qué filosofía, de qué libro, qué lugar o qué persona estás tomando las sustancias nutricias para pasarlas desde la raíz por el tronco a través de los vasos comunicantes? Estoy hablando de una manera simbólica aquí, de un árbol, para que por favor me comprendas. Y es que, ¿de dónde? Filosofía, libro, lugar, persona. Estás tomando esas sustancias nutricias para, desde la raíz, subirlas por el tronco a través de los vasos comunicantes y llevarlas a las ramas en el cual se está desarrollando el fruto. Porque tienes que tener presente qué tipo de fruto te está revelando, te está dando a conocer. Concluyamos. ¿Cuáles son los frutos que te van a conocer? ¿Cómo eres conocido por los de tu alrededor? ¿Das uvas amargas? ¿Acaso tus uvas están generadas a través de un árbol de púas, de espinas? ¿Los higos de tu cosecha lastiman con sus asperezas a los demás? ¿Acaso esos higos que estás entregando, esos frutos carnosos y dulces que pretendes entregar o que estás queriendo entregar, enredan y lesionan a los que están contigo? ¿De qué manera te das a conocer? A Jesús se le reconoció por ser manso y humilde, pacificador, tolerante, bondadoso y totalmente obediente al Padre. Jamás interpretó ni los tiempos ni el momento, ni su necesidad ni su parecer. Simplemente dijo: Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Sigue entonces a Jesús. Adéntrate con Él y escucha su palabra en el lugar en el cual te plantó, porque es que el Señor te puso en un lugar, en un plantío específico, y allí deposita la sustancia nutricia. Recuerda que al comienzo le dije yo que se siembra y se cultiva. Entonces, de acuerdo al tipo de cultivo, el Señor coloca o estacas o muros o redondea o hace unas eras de tantos metros por tanto, se siembra a cada distancia. Eso es lo que hace una persona que conoce un cultivo. Entonces sigue a Jesús, adéntrate con Él y escucha su palabra en el lugar en el que te plantó, porque allí Él está proporcionando todos los nutrientes que necesitas para crecer y para que des buen fruto. ¿No lo crees? Si no lo crees, no te atrevas a poner a prueba al Señor, porque estás dudando de que Él tiene capacidad para escoger y para colocarte en el lugar preciso y dejarte allí, porque sabe que allí es donde vas a dar fruto. ¿Consideras acaso que hay otros lugares mejor donde puedas dar frutos más rozagantes, más hermosos y más dulces? Pues entonces ten cuidado, porque el mundo y la carne te pueden estar engañando. Cuidado, porque saldrás engañado y empezarás a dar fruto humano. Padre, gracias por tu palabra, que es verdad. Venimos hoy aquí como tus hijos y te pedimos de corazón que nos guíes, que nos orientes, Señor, que nos hables. Gracias porque hoy, Señor, entendemos que hemos sido llamados a dar frutos y frutos buenos, Señor. No a dar frutos malos, Señor.
sino a dar frutos buenos. Como somos árboles buenos, daremos frutos buenos, Señor. Oramos pues para que nos lleves a reconocer lo que tenemos y lo que tú nos has dado, Señor, no solamente tu justicia, no solamente tu perdón, Señor, tu gracia, Señor del cielo. Oramos en el nombre de Jesús para que hoy nos guíes, Señor, para ser aquellos que asimilamos toda tu palabra y la asumimos desde la raíz con los vasos comunicantes del tronco de nuestra vida, Señor, y la llevamos hasta nuestras ramas para que todo aquello, ese fruto se vea en nuestro exterior. Y entonces la gente pueda tomarlo y seamos ese fruto apetecible y la gente diga, dime cómo haces para vivir así. Y entonces le diremos, porque tengo a Jesús, porque Jesús me dio libertad. Por favor, yo te pido que ores allí. Y tú, que quizás has visto esto en tu vida, que has vivido o que vives en amargura, en temor, que vives con resentimiento, que no te sientes libre, pues para ti hoy es esta invitación. Di conmigo así, por favor. Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito, que solo no puedo. Hoy reconozco que a través de la obra que hiciste en la cruz del Calvario, recibo el perdón a todos y cada uno de mis pecados. Por eso, Señor Jesús, hoy te hago el Señor y Salvador personal de mi vida. Te reconozco como aquel que hizo esa obra, que me justifica y que recibo por medio de ella perdón de pecados. Que también recibo el derecho de ser llamado Hijo de Dios. Y que por tanto el Padre que está en el cielo me sella con el Espíritu Santo la promesa y me hace su casa habitación. Yo soy ahora un templo tuyo, Señor. Y soy un hijo tuyo, perdonado, una nueva creación. En el nombre de Jesús, de corazón, oro, lo confieso con mi boca y lo creo desde aquí, desde mi corazón. Amén y amén. Bienvenidos, bienvenidos a casa. Muy bien. Oremos por tiempos ofrendas. Padre, gracias. Gracias porque hoy, Señor, nos permites dar un fruto bueno, Señor. Un fruto de desprendimiento, Señor. Un fruto de confianza. Un fruto de fe, de fidelidad, Señor. Un fruto de creer en ti, Señor. Oramos pues en el nombre de Jesús y entregamos nuestros diezmos y ofrendas en obediencia, en fe y en confianza a ti, Señor. Y permite, Señor, que seamos buenos administradores de aquello con lo que tú nos permites seguir viviendo en el nombre de Jesús. Da provisión a aquel, Señor, que con corazón alegre lo entrega, Señor. Y te pido, Señor, que nos permita ser aquellos buenos administradores para los recursos que se requieran, Señor, ser distribuidos de la manera precisa, Señor, en lo que es el servicio de la iglesia. En el nombre de Jesús oramos de buen acuerdo. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias. Vamos a tomar la cena del Señor, por favor. Bien, aquí tengo pan y tengo vino. Vamos a bendecir la cena del Señor, por favor. Yo recibí el Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió, dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que hagan de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que venga. Señor Jesús, gracias, porque hoy tú nos permites, Señor, orar por otros, Señor, pero orar también por nosotros. Orar para que muchos más conozcan las buenas nuevas que nosotros ya conocemos, Señor, y que nosotros ya tenemos, Dios. Oramos, Señor, para que podamos ser aquellos que llevamos mucho fruto y damos mucho fruto, fruto apetecible. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, por sanidad y fortaleza, mientras el pueblo, tu pueblo, nosotros que somos tu pueblo, hacemos nuestro autoexamen, nuestra autoevaluación y cambiamos nuestro camino. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar la cena, por favor. Oramos por cumpleaños. Padre, bendice a los cumpleañeros, a todos y cada uno de aquellos que han estado cumpliendo años esta semana y el día de hoy. Bendice sus vidas y gracias por el día en el cual nos permitiste conocerle, pero sobre todo gracias por el día en el cual ellos te conocieron. Bendícenos en el nombre de Jesús. Oramos también por aquellos parejas de aniversario que han cumplido su tiempo aniversario en esta época, en este día o durante esta semana. Señor, bendíceles y que continuemos siendo, y ellos sean y continúen siendo aquellos que dan ejemplo acerca del matrimonio, aquellos que tienen en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. En el nombre de Jesús bendecimos a las parejas. Amén. Bendecimos igualmente, Señor, a todos y cada uno de los viajeros, aquellos que van en tránsito, Señor, sus medios y sus guías de transporte, llévalos con bienestar, tráelos con bienestar. Bendice, Señor, también esos medios de comunicación, pero también esos medios sobre los cuales ellos están, Señor, queriendo moverse, Señor, ya sea por trabajo, por implementar un nuevo negocio, un nuevo servicio, una actuación en particular, Señor. Igualmente oramos, Señor, por la provisión de trabajo, para que bendigas a aquellos que no tienen trabajo, Señor, y des, Señor, esa oportunidad de
que a través de su trabajo ellos sean dignificados por ti, Señor, por tus dones y talentos que les entregaste, Señor. Gracias por los emprendedores, los emprendimientos. Gracias por aquellos que están y estamos trabajando, Señor. Bendícenos su trabajo y permítenos continuar de esta manera. A través de la acción de trabajo, Señor, somos dignificados por ti, Señor, en el nombre de Jesús. De corazón oramos, Señor. Amén y amén. Muy bien, recuerda, ¿cómo te conocen? Hasta pronto, chao. Grandes son tus obras, poder y majestad. Tuyo es todo